darle pase al doctor Dino Carlos Caro Coria. El doctor Carlos Caro es licenciado en Derecho en la Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios. Tiene un grado de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es socio fundador y gerente general del estudio Caro y Asociados. Es autor de más de 70 artículos especializados publicados en revistas nacionales y extranjeras y de libros de derecho penal. Asimismo, es profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad de Lima y profesor de Compliance en la Universidad del Pacífico. Él nos expondrá el tema autoría y participación en el delito de contaminación ambiental. Bienvenido, doctor Caro. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor acompañarlos y especialmente para hablar de un tema de especial actualidad, tanto en la jurisprudencia de las Cortes Superiores y en los últimos años a nivel de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema. Y es el tema relativo a la autoría y la participación en el concreto delito de contaminación ambiental. Voy a compartir una pantalla para poder explicar esto con mayor, digamos, rapidez y con mayor capacidad de entendimiento en cuanto a lo que yo pueda transmitir, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta, sé que el tiempo es corto, y esto es algo, digamos, que se puede ya dar por sabido en cierto modo, es que el derecho penal protege, como se sabe, bienes jurídicos, y en este caso el bien jurídico medio ambiente en la regulación peruana, como la de otros países, especialmente España o Alemania, es una protección autónoma, se protege al medio ambiente en sí mismo, no se protege al medio ambiente como algo dependiente de la salud pública, la salud humana o la salud personal. De hecho, todos los delitos del artículo 304 y siguientes del Código Penal están en esa orientación, la autonomía del bien jurídico. Estamos ante un bien jurídico colectivo, estamos ante un bien jurídico que tiene, digamos, naturaleza propia de los delitos colectivos a nivel, digamos, del derecho penal, y sobre todo es un delito de configuración técnica, ¿no? Donde el punto de partida es la Constitución, los tratados internacionales y todo esto, digamos, en el marco de la regulación local que implica la relación frente al derecho administrativo. ¿Qué protege el derecho penal? Protege el ambiente natural, protege sus componentes básicos, flora, fauna, recursos hidrobiológicos, como lo llama la ley, así como los elementos mediales, ¿no? Que es el agua, la tierra y los aires. Todos esos componentes en su interacción crean eso que nosotros denominamos estabilidad del ecosistema. Sé que este tema podría discutirse durante mucho tiempo, determinar qué es la estabilidad del ecosistema, pero podríamos adelantar simplemente de que estamos aquí ante un bien jurídico que tiene que ser configurado técnicamente en relación con el derecho administrativo regulatorio y el derecho administrativo sancionador, dado que el medio ambiente tiene una capacidad de tolerancia frente al impacto humano o no humano, y en consecuencia hay que fijar un límite, ¿no? No todo impacto ambiental negativo merece una sanción penal. Hay un ámbito propio del derecho administrativo sancionador, otro mecanismo de control social, pero el derecho penal es el último. Y concretamente, hablando del delito de contaminación, es el último donde hay una barrera básica que es la barrera del derecho administrativo sancionador. Ahora, un dato importante, ¿no? Si el bien jurídico es el medio ambiente, no estamos ante un delito que se configura con el mero ilícito administrativo. Y esto es uno de los grandes errores que se puede apreciar tanto en la práctica de las fiscalías como en la jurisprudencia local. Me refiero a la peruana. Porque los delitos, y concretamente el de 304, es un delito que establece la necesidad de recurrir al derecho administrativo sancionador para la configuración del disvalor de la conducta, al disvalor de la acción, pero en cuanto al disvalor de resultado, es fundamental probar que hay un resultado de peligro concreto o que incluso hay un resultado de lesión. Por esa razón, la antijuricidad material demanda, ¿no?, en los delitos ambientales probar la existencia de ese peligro potencial o real para el medio ambiente. Por lo tanto, no hay una protección absoluta del medio ambiente, hay una protección relativa. En segundo lugar,
la tutela está dada en función, concretamente en el delito ambiental, de los llamados límites de tolerabilidad o tolerancia ambiental, que normalmente implica una regulación administrativa. En tercer lugar, hay que recurrir a la ley penal en blanco, ¿no? Porque esos elementos del derecho administrativo, como el de los límites máximos permisibles, autorizaciones, emanan del derecho administrativo, no del derecho penal. No se va a sancionar los comportamientos insignificantes, sino se va a sancionar aquellos comportamientos que se estimen de mayor gravedad, y siempre pensando no solo en el daño ambiental real, sino también en el peligro. Y eso está enunciado como tal en las fórmulas del 304 del Código Penal. Ahora, son bienes jurídicos colectivos, como ya he mencionado, deben de protegerse autónomamente. La titularidad, por lo tanto, implica una pertenencia a toda la ciudadanía. En ese contexto, el Estado interviene como un administrador, ¿no? Hay una Procuraduría de Medio Ambiente y existe la Fiscalía con la finalidad de perseguir este tipo de delitos, tanto en la parte civil como en la parte administrativa sancionadora. Pero el Estado, digamos, es un protector, es un garante del medio ambiente, pero la titularidad es una titularidad de naturaleza colectiva. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? ¿No? La primera y más conocida es la ley penal en blanco, es una técnica constitucional aceptada como tal. El derecho penal recoge el elemento básico de la infracción, del ilícito y la consecuencia que es la pena, pero los elementos técnicos están derivados a las normas administrativas. Por eso es que acá hay una suerte de accesoriedad normativo-conceptual. La ley penal utiliza tanto elementos propios de la ley penal en blanco por su remisión al derecho administrativo sancionador específicamente, como elementos normativos del tipo, porque hay definiciones que si bien no implican una remisión expresa, es una remisión tácita y que se tiene que entender como tal. Entonces, la ley penal en blanco es una de las técnicas empleadas por el tipo penal de contaminación ambiental. Como ya se adelantó también, se ha utilizado también las fórmulas de los delitos de peligro, que existen, ¿no?, en otros delitos ambientales como los delitos vinculados al artículo 307 o 307C, pero ya en el caso concreto, el 304, párrafo 1, por ejemplo, cuando la ley penal dice que el hecho deba de poder causar o causar perjuicio, significa que están las dos posibilidades presentes, ¿no? Se sanciona la posibilidad de causar peligro concreto como el daño efectivo, es decir, el daño real, el curso lesivo, la lesión del propio bien jurídico de naturaleza ambiental. Y eso trae muchos problemas prácticos porque al estar configurado así el delito hay que probar el peligro o hay que probar el daño. Y eso implica un trabajo pericial que es uno de los grandes problemas del delito ambiental y su persecución por la falta de recursos, ¿no? La Fiscalía no cuenta necesariamente con todos los recursos para poder probar, digamos, el daño potencial, peligro concreto, o el daño real para el medio ambiente, y eso es un trabajo que es costoso, ¿no?, en tiempo, en recursos, en dinero, y evidentemente ese es uno de los problemas que existe acá en el Perú a propósito de la persecución penal ambiental. Ahora, esto implica, como he mencionado, un examen pericial y desde luego hay ejemplos donde podríamos discutir, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, digamos, hipotético, pero basado en algún caso práctico. El caso, por ejemplo, de una empresa petrolera que vierte residuos en un río por encima de los límites permitidos, es decir, hay infracción administrativa, pero con el previo conocimiento de que estos residuos serán prontamente reciclados por la crecida de caudal, ¿no? Y eso es algo del día a día. ¿Estará mal? Sí, seguramente, y merece una sanción administrativa, seguramente la más grave. A nivel administrativo las multas pueden ser muy altas, ¿no?, las que puede imponer el OEFA. Pero la pregunta es, ¿hay delito? ¿Hay una conducta generalmente peligrosa de una perspectiva ex ante? ¿Existe un resultado de peligro para el medio ambiente si en verdad son aguas que se pueden reciclar? La respuesta tiene que ser dada por la dogmática penal, ¿no? Los delitos de peligro concreto exigen una prueba, no solamente de la acción peligrosa, que es el valor de la acción, haber superado el límite máximo permisible en el caso concreto, sino exige además un resultado de peligro, y ese resultado de peligro solamente es apreciable ex post. Ahí está la discusión, y es una discusión que no se aprecia en la práctica de la Fiscalía ni en la práctica de los tribunales, y creo que una conferencia como esta es una invitación a que eso forme parte de la discusión técnica, ¿no? Técnica, porque se trata de un enfoque técnico
pasiones de lado o de costado, ¿no? Y ahora, si vamos a perseguir el peligro abstracto, tendríamos que ver en primer lugar si es que la ley tipifica caso de peligro abstracto. En el caso de la contaminación ambiental eso no es así. Y digamos, el peligro abstracto tampoco equivale al mero o la mera superación de un límite máximo permisible, o tampoco equivale, digamos, a la existencia de un acto que pueda significar una ilicitud administrativa. El peligro abstracto demanda un juicio, ¿no? Demanda un juicio adicional, ¿no? Y esto también merecería un enfoque técnico para efectos de la discusión. Hay que probar la peligrosidad ex ante de la conducta, y eso implica que la conducta con carácter general podría ser apta para realizarse en un resultado de lesión o de peligro concreto para el bien jurídico, en este caso el medio ambiente. Eso nos lleva al terreno de la imputación objetiva. Acá hay que enfocar esto desde la perspectiva de la imputación objetiva. El delito ambiental, y concretamente el de contaminación, es un delito que consiste en un disvalor de la acción, que la ley describe como la infracción de normas administrativas, límites máximos permisibles, disvalor de la conducta, es decir, el disvalor de la conducta del delito ya arrastra la ilicitud administrativa, y en segundo lugar, eso tiene que estar acompañado por, según el 304, un peligro concreto o un peligro o un daño real para el medio ambiente, lo que, como repito, tiene que ser probado pericialmente. Otro ejemplo, ¿no? Acá tienen ustedes otro ejemplo del caso, digamos, de una regulación en materia ambiental, el Decreto Supremo 010-2010, que establece límites máximos permisibles, ¿no? Claro, la empresa, en este caso minero metalúrgica, ya tiene un límite que va entre 6 y 9, y en el ejemplo, una empresa minera lo que hace es superar ese límite máximo permisible, ¿no? Simplemente es la superación, el caso que hemos llamado uno, donde la empresa lo hace pudiendo prever que el hecho no va a tener un curso lesivo, un curso peligroso, en este caso simplemente lo hace, simplemente sucede. Lo que es el daño ambiental y lo que es un proceso penal por contaminación. Y nuevamente, ¿no? Esto es delito de contaminación ambiental, gran problema, ¿no? Para el OEFA, por ejemplo, o para el MINAN, o para la Fiscalía, generalmente lo es. La Fiscalía parte del hecho de que la sola infracción administrativa ya es delito. Entonces, lo que estamos haciendo ahí, y creo que es un error, es evitar la discusión de imputación objetiva en cuanto al resultado. La ley no describe un simple disvalor de la acción. Pasarse la luz roja no es delito. Pasarse la luz roja y matar a alguien es delito. Entonces, hay que probar el resultado. Superar un límite máximo permisible no es un delito. Lo que es un delito es superar el límite máximo permisible y causar peligro en el medio ambiente o un daño real en el medio ambiente. Esos dos elementos son indesligables y lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es fácil, es algo que se tiene necesariamente que probar. Entonces, esto nos lleva a la discusión, tercer cuadro, ¿no? Sobre el valor de la infracción administrativa para el juicio de peligro, ¿no? Que lo dice toda la doctrina penal, es meramente referencial o indiciario respecto a la peligrosidad del comportamiento. Cuando hay una infracción de tránsito, eso es referencial respecto a si hay un delito de homicidio culposo en el tráfico vehicular, ¿no? Es un dato más, la infracción al deber de cuidado, pero eso tiene que venir asociado a un aumento del riesgo y consecuentemente a un resultado. Ejemplo, ¿no? Alguien conduce sin brevete, es una infracción administrativa, sin duda, merece una sanción el que conduce sin brevete. Pero la pregunta es si mató a alguien a través de una infracción de tránsito que ha aumentado el riesgo. Y tener brevete o no tener brevete, con carácter general, podríamos decir que es algo que puede aumentar el riesgo, pero podemos tener un conductor muy perito o un conductor que se le ha vencido el brevete y conducía por 20 años y que simplemente al momento del hecho no tenía brevete. Eso significa de que tendríamos un caso donde la infracción administrativa no ha dado lugar o no se ha realizado un resultado lesivo que puede significar la muerte de una persona. Por eso es que la infracción administrativa es, digamos, contingente. No necesariamente indica la existencia de un delito, sino indica la existencia de un posible hecho de peligro abstracto, peligro concreto de lesión, y es importante ir más allá de ello para efectos de la punición. Ahora, el tema, digamos, de fondo, ¿no? ¿Cómo operan las reglas para la responsabilidad del representante, ¿no? Las reglas de la autoría y participación. Acá en la práctica se recurre mucho al artículo 27 al 314A. Muy bien, y
Lo que tenemos que evitar acá son las interpretaciones objetivistas, ¿no? La ley penal no sanciona el versare in re ilícita, no se sanciona el puro resultado. No hay responsabilidad penal por representación, no existe la responsabilidad objetiva que está prohibida por el artículo 7º del título preliminar y, por último, por la Constitución, dado que la Constitución consagra el principio de culpabilidad, responsabilidad penal personal y responsabilidad por el hecho. Por lo tanto, nadie puede ser incriminado por el solo hecho de ser gerente, administrador, director, o por el solo hecho, digamos, de ostentar un cargo, digamos, una posición dentro de una empresa. Y sobre eso hablaré al final porque hay una jurisprudencia que trata sobre este problema. Ahora, ¿cómo opera el tema de la responsabilidad de la persona jurídica? Y acá sí yo creo que hay un tema súper importante que explotar, ¿no? Como sabemos, tenemos un sistema de consecuencias accesorias que hemos copiado o en cierto modo importado de la regulación española, concretamente el texto del anteproyecto de Código Penal del 83. En Perú fue ley desde el año 91, en Perú fue ley antes que en España. En España esto se consagró recién en el Código Penal del 95, pero nosotros, digamos, lo importamos de un proyecto español del 83. Hay pocos casos donde en materia ambiental se ha utilizado esta fórmula. La fórmula de la consecuencia accesoria, como he dicho ya, el Acuerdo Plenario 7 del 2009 y algunos precedentes de las Cortes Superiores, está fundado en qué? En la peligrosidad de la cosa, la peligrosidad objetiva de la cosa o el efecto organizativo. Lo que hoy en día tendríamos que denominar el no compliance, como lo ha hecho la Corte Suprema en una casación del año 2018. Por lo tanto, este es un instrumento o una herramienta que se debería de potenciar, dado que la persona jurídica todavía no ha sido incorporada como posible o pasible de sanción según la ley 3424, es decir, pasible de una sanción penal. La ley 3424 es muy acotada a 7 delitos, dentro de los cuales no están los delitos ambientales. De hecho, hay un proyecto de ley del presidente Castillo en orden a incluir los delitos ambientales en esa lista, pero mientras eso no pase, tenemos el 105 del Código Penal que se tiene que potenciar. En verdad estamos ante delitos donde los principales autores son las empresas, más que las personas naturales. Si queremos atacar el problema, tenemos que atacar el problema de fondo, y el problema de fondo es la operatividad de las empresas. Los empleados, los funcionarios, su posible persecución y sanción es importante, pero lo que es más importante es tener en cuenta que esto emana, o el riesgo emana del funcionamiento de la empresa. Tanto desde una empresa absolutamente criminal, como puede ser las que se dedican a la minería ilegal, como una empresa perfectamente formal que podría potencialmente cometer uno de estos delitos. Creo, por lo tanto, de que el foco, tanto de la Fiscalía, de la Procuraduría, como del Poder Judicial, debe de reposar sobre la empresa. No para cargarle de problemas penales, sino simplemente para tomar en cuenta de que estos hechos son hechos que tienen como punto de partida la persona jurídica, y es por eso que yo en particular, desde hace varios años, defiendo la necesidad de que la persona jurídica sea sujeto de sanción penal, como ya es, digamos, algo extendido en la práctica legislativa internacional. Y en esa perspectiva es importante tomar en cuenta la noción de compliance penal. Las empresas, para evitar la responsabilidad o reducirla, pueden implementar programas de prevención en materia ambiental, que significa mapear y autoimponerse reglas autorregulatorias o reglas, digamos, de prevención para acercarse al cumplimiento de la ley. No es materia de mi intervención hablar de compliance, lo he hecho muchas veces, incluso sobre temas ambientales, pero creo que es fundamental tomar en cuenta esta dirección, ¿no? Y más aún porque la persona jurídica puede sufrir consecuencias, no solo en la sentencia, puede sufrir consecuencias también a nivel cautelar, en particular a raíz de la regla, digamos, de las medidas anticipadas del 313 del nuevo Código Procesal Penal. Voy entrando al final de mi intervención para poner en cuenta algo de la práctica casatoria, ¿no? La Corte Suprema, en esta casación 457-2017 Pasco, relativo a un caso de contaminación ambiental, dijo una cosa interesante, ¿no? La responsabilidad penal en términos de autoría y participación también se rige por la imputación objetiva, tomando en cuenta una de las teorías o tesis, digamos, del derecho comparado, la doctrina comparada, la dogmática penal, en torno a que la autoría y la participación también deben leerse en clave de imputación objetiva. Por lo tanto, de lo que se trata es de
identificar cuál es el grado concreto de participación de cada uno de los imputados y especialmente tomar en cuenta quién es el que tiene el control del riesgo, quién es el dueño del control. Y en este caso concreto había sucedido de que una empresa minera había tenido como imputados a varias personas, el gerente de medio ambiente, el gerente de operaciones, el gerente general, y la Corte, digamos, a diferencia de lo que sucedió en este otro caso, que es otra casación del año 2012, la Corte lo que puso a relieve acá es que la Fiscalía tiene que precisar concretamente las imputaciones, ¿no? Entonces, ha dicho la Corte Suprema que es fundamental, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo casatorio establecer los alcances del deber jurídico exigible a los representantes legales de una empresa frente a casos por delito ambiental. Y ya en el análisis de fondo, la Corte Suprema estimó que las estructuras empresariales organizadas en torno a un mismo interés económico, hay que delimitar la autoría y la participación de estos agentes. Es decir, ello depende del rol funcional que estos mantengan dentro de la empresa. Entonces, por esa razón, es que en todo caso de contaminación ambiental, lo que tiene que hacer la Fiscalía para imputar es tomar en cuenta quién está a cargo del control del riesgo. El gerente ambiental, tal vez el gerente de operaciones y tal vez el gerente general. Pero primero hay que ver el organigrama, y no el organigrama de papel, sino el organigrama real, cómo es el funcionamiento de la empresa para poder entender esa distribución de roles y de funciones. Y en esa medida, al apreciar la Corte Suprema de que la Fiscalía no había cumplido con esa delimitación, no había cumplido con precisar la imputación, es que frente a, digamos, una desaprobación de un sobreseimiento, la Corte Suprema al final escaló el tema, declaró fundada la casación, porque el Ministerio Público no había acreditado ni siquiera así, como dice, dentro del ámbito de competencia, los cargos de gerente general y gerente de operaciones, cargos ejercidos por los imputados, se encontraba el deber de monitorear los vertidos industriales, minero metalúrgico de las operaciones, indicando incluso que de los actos de investigación practicados, dicha función le correspondía únicamente al jefe de medio ambiente. Y claro, la Corte Suprema apreciaba como contradictorio que se diga que el gerente de medio ambiente era el dueño del control, el que tenía la competencia frente al riesgo, y que sin embargo, por solamente la posición, el cargo o la mención, gerente general o gerente de operaciones, esto resultara en imputado. Por eso casó la sentencia que desaprobaba el sobreseimiento y bueno, y declaró fundada la casación y ordenó que el sobreseimiento mantuviera vigor, ¿no? Eso nos lleva, digamos, a tener en cuenta varias cosas, ¿no? El principio legal aplicable a otros procesos es el mismo. Para casos de corrupción o lavado, rige la misma regla, responsabilidad por competencias, la autoría y la participación leída en términos de imputación objetiva. Debe tomarse en cuenta el resguardo de las posiciones estratégicas de gestión, ¿no? Los directores, gerentes, ¿no? Y para delimitar la responsabilidad ambiental hay que usar herramientas, el organigrama de la empresa, el manual de organización y funciones, la ficha de puestos, el contrato de trabajo y testigos, testigos que acrediten que esa posición tenía tales roles o no. Es decir, es la búsqueda de la información material, no formal, ¿no? La empresa te puede entregar organigramas, te puede entregar manual de organización y funciones, pero desde el punto de vista forense eso tiene que ser reforzado. ¿Qué tanto los documentos tienen fecha cierta o no? La coherencia que puede haber entre la información de recursos humanos, legal y de compliance van a permitir que la Fiscalía o su caso el Poder Judicial pueda establecer si en verdad habían puestos de papel o puestos con gestión de riesgos que eran reales y la función, digamos, era acorde con ello, ¿no? Y creo que el reto que queda pendiente es la discusión en torno a esos problemas de los estándares máximos permisibles, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, la Sala de Pasco, en el expediente 61-2013, sentencia del 8 de noviembre de 2017, condenó, ¿no? Condenó a una persona, un superintendencia de medio ambiente, apenas suspendida por contaminación ambiental por la mera superación de límites máximos permisibles. Incluso la empresa llevó esto en casación y las perdió. No se declaró admisible bajo el primer control, es decir, no pasó ni siquiera el primer filtro, la petición de la empresa y el condenado de que esto sea revisado. Por lo tanto, hay un precedente donde ya se dejó en claro que es posible condenar a alguien por la simple superación del límite máximo permisible, cosa que yo he criticado hace un momento, porque, como digo, no es lo mismo pasarse la luz roja que infringir un daño en el medio ambiente, ¿no? Cierro con esto. La Suprema ha dicho ya en el 2018 que el compliance penal
está fundado, digamos, en el control de riesgos, ¿no? Y justamente una de las vías para evitar o reducir el impacto por el 105, que son las consecuencias accesorias, es precisamente el compliance, los programas de cumplimiento. Eso nos llevaría a otro gran tema, que para el caso concreto significaría el análisis y el estudio de lo que se denomina el compliance ambiental. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias por su atención y yo quedo atento por si hubiera alguna pregunta de parte de quienes nos acompañan. Gracias.